Listo, muchachos. Entonces ahora sí. Voy a volver a repetir esto. Objetivos del ecosistema, escalabilidad, tolerancia a fallos, tipos de datos, entorno compartido y que aporte valor. Ah, bueno, listo. Entonces, este señor, desde el principio del proyecto, dijo que tiene que tener un conjunto de herramientas, pero ahí no lo dice que tenían que ser free, ¿sí? Que tenían que ser, digamos, libres, disponibles. Claro, por supuesto, la mayoría, porque pues digamos que las duras ya lo sabemos, como el Sue Cooper, las cobran, pero que tenía que ser un conjunto de herramientas. Una que me hiciera streaming, otra que me manejara base de datos con SQL, otras no SQL, todo lo que vimos en la clase pasada. Presentación, seguridad, todo lo que vimos en la clase pasada, que fueron 2 horas hablando de eso. ¿Listo? Esas aplicaciones se pueden organizar en capas. Y eso es lo importante de esta clase. Aquí vamos a mirar qué hace cada capa y qué viene sobre cada una de ellas, pues digamos a manera teórica, pero es bien importante. Las capas representan distintas interfaces desde el almacenamiento a los lenguajes de alto nivel. Ya miramos eso. Ah, listo, entonces nos van a empezar a contar todo el tema de las capas. Hadoop se puede instalar en Windows, abro paréntesis, no lo recomiendo, cierro paréntesis, o en Linux o en cualquier hardware básico. Cuando digo hardware básico, no está diseñado para trabajar en super mega arquitecturas de hardware como por ejemplo Spark de Solaris de Oracle, que manejamos bases de datos en eso. ¿Sí? Es una super arquitectura, no. Está diseñado para, o más bien, desde el principio lo diseñaron para que se colgara, se anidara. Nested, eso es el término que utiliza el profe, se anidara en cualquier hardware. Windows, ya les dije lo de paréntesis, y Linux. ¿Listo? Entonces ahí, sobre Linux lo instalamos. Común y corriente, de hecho ya lo hicimos nosotros. Común en una máquina virtual sin ningún problema. Hardware básico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos ya algo práctico que funcionara. ¿Sí? Si para poderlo instalar tenemos que tener la mega máquina, no, pues apague vámonos. ¿Sí? Más bien, muchas máquinas así conectadas, eso sí, pero normales, o sea, ninguna arquitectura en especial. Sobre ese hardware básico, montamos el HDFS, Hadoop Distributed File System, que es, lo que ya sabemos todos, es un sistema de archivos distribuidos desde la raíz, ¿vale? O sea, nativo. Es un file system nativo, distribuido. ¿Listo? Sobre ese file system, bueno, sistema de archivos distribuido. Sobre ese file system, va otra capa que es el YARN. ¿Sí? Eso traduce Get Another Resource Negotiator. Eso es otro entorno o de administrador de recursos. Eso traduce tal cual eso. Es otro administrador de recursos. Así le pusieron. Ah, otro administrador de recursos. Pongámoslo así. Pum, así le pusieron. Ya sabemos lo que es eso. La vez pasada lo miramos. Le pusieron Hadoop Yarn. Y lo que hace es el recurso físico, como el sistema operativo que administra la arquitectura de file system. ¿Listo? Eso es lo que hace. Gestor de recursos en el clúster. ¿Sí? El que maneja todos los recursos. ¿Listo? Sobre ese gestor de recursos está el MapReduce. Ahorita lo vamos a recordar, pero ya lo vimos la vez pasada. Gran cantidad de datos los distribuye, split, los particiona, hace worker, los trabaja, luego los ordena, luego los baraja, agrupándolos del mismo tipo, luego vuelve y los agrupa y los muestra. Divide y vencerás. Ese es el MapReduce. Ese MapReduce es un modelo, eso se llama framework en inglés, y en español se le dice marco de referencia. ¿Listo? Es un marco de referencia. Listo. Bien, eso ya lo habíamos visto, profe. Que no nos enseña algo nuevo. Ah, ok. Ahí salieron. Claro, Cassandra y MongoDB
no son de Hadoop. Por eso se instalan sobre el hardware, sea Windows o sea Linux. Esa figurita está hecha, digamos, milimétricamente, ¿no? Cassandra y Mongo no son de Hadoop. Que trabajan con Hadoop y que se pueden integrar, sí, pero no son del ecosistema, ¿sí? O más bien, son entes externos al ecosistema, que son bienvenidos. ¿Listo? Bases de datos no SQL también son distribuidas. Esas arquitecturas son las que les digo que vemos más adelante. Y Cassandra distribuida y Mongo es orientada a documentos. Esa es la arquitectura que les cuento, ¿vale? Entonces, para que ustedes, digamos, sepan cómo es el cuento ahí. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. HBase. Si se dan cuenta, el HBase, ese sí está sobre Hadoop. ¿Por qué? Porque es un hijito de Hadoop, ¿sí? Entonces, ese sí se instala sobre Hadoop. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo instalo Hadoop, que ya lo hicimos, que cuando yo instalo el Yarn, que ya lo hicimos, estamos instalando por debajo HBase, porque viene con Hadoop. Cassandra y Mongo no, no. Cassandra y Mongo no. Pero HBase sí. ¿Listo? Es una base de datos no relacional que funciona, digamos, muy parecido al tema nuestro, de SQL. Storm y Spark, ya lo vimos, son Spark es un conjunto de cosas, ¿no? Maneja todo, maneja seguridad, maneja base de datos no SQL, maneja streaming, es una suite, el Spark. Y Strom es para manejar streaming en tiempo real. Le pasa al streaming que nos dimos cuenta que había una herramienta que sí o sí toca comprarla porque le ingresa tan rápido los datos en streaming que tiene que haber alguien que los vaya ordenando. Que algunos de ustedes me decían, profe, pero eso no tiene sentido. En realidad no lo tiene, pero es así. ¿Listo? Y sobre eso, sobre el MapReduce, está el Hive, ¿sí? Está el Hive, está el Pick. Hive es SQL. En realidad no es SQL, en realidad es no SQL, pero nosotros los comandos que les damos es SQL. Se los hacemos para que MapReduce lo interprete y se lo pase al administrador de recursos y se lo pase a Hadoop. Pero en realidad es no SQL, pero nosotros no nos damos cuenta, porque es uno de los lenguajes interpretados. Digamos que en esa asignatura uno debería ver Hive, Python, R, por lo menos esas tres, ¿sí? Porque Hive, bueno, Hive, cuando digo Hive es SQL, ¿sí? Como un repaso de SQL. Puntualmente, las consultas, subconsultas, consulta dentro de consulta, todo lo referente a agrupamiento, salario por departamento, promedio del salario por departamento, ese tipo de cosas, agrupamientos, porque eso es lo que se hace en Hive. ¿Listo? Vimos también que era Flume, vimos también que era Scoop. Scoop lo que hace es, entre bases de datos relacionales y Hadoop, nos pasa datos. Scoop lo vemos, este es un ejercicio que hacemos práctico. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que hace es pasa de la base de datos a Hadoop y de Hadoop a la base de datos. ¿Sí? Lo podemos hacer de diferente manera. El ejercicio lo que trata es un archivo, pasarlo como si fuera base de datos y luego una base de datos, pasarlo como si fuera archivo. Eso es lo que hace Scoop. Es un tema bien interesante. ¿Listo? Bueno, este es el primero. Ahora vamos a mirar otro tema bien chévere. Ok. Aquí está. ¿Listo? Bueno, el tema de MapReduce, pero visto como de una manera un poquitico más detallada. Eso fue lo que acabamos de ver. Eso fue exactamente lo que acabamos de ver. ¿Listo? Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre MapReduce. Entonces dice, hay un problema típico en Big Data y es mucha cantidad de datos. ¿Sí? Extraer información relevante de cada uno de esos registros. Combinar resultados y ordenarlos y agregar, digamos, resultados intermedios. Generar los resultados de las salidas finales. Esto es el MapReduce. Entonces, aquí ya empezamos a trabajar con palabras, digamos, clave.
Tenemos la franja naranja, que son los datos gigantes. Pongámosle un valor, 5 teras. 5 teras. Lo vamos a distribuir. Tenemos, bueno, yo manejé 6 servidores. Tenemos 6 servidores, entonces 6 nodos. ¿Sí? Cuando uno hace la instalación, le pone los nodos. ¿Listo? Cuando tú vas a hacer un proceso de MapReduce, sea con Hive o cualquiera de ellos, él lo que hace es separar la data, ¿m? Y esa data, la W1, W2 y la W3, le asigna un worker. Worker es como un proceso que va a trabajar esa porción de los datos independientemente de las otras. ¿Listo? Lo trabaja, lo procesa. Acuérdense que eso no es en un solo servidor, ¿no? Es en varios servidores. Da un resultado y ese resultado vuelve y los agrupa para dar el resultado final. ¿Listo? Esas características ya las hemos visto, pero es bueno leerlas porque nos aterrizan más. Dice así, puede explotar las características de los sistemas de cómputo paralelos distribuidos. Desde, ya lo dije muchas veces, desde el mismo HDFS es sistema distribuido. Permite procesar grandes cantidades de datos en forma paralela y MapReduce es un framework altamente escalable, es un hito, es una manera de programar. ¿Listo? MapReduce divide el procesamiento en dos fases, en el map, que es el mapeo, y en el reduce, que es la reducción. ¿Listo? Miren lo que viene acá. Los procesos que ejecutan la fase de mapeo son los mappers. Los mappers generalmente ejecutan en los nodos. Ya ahorita nos dicen cuáles son los nodos. En los que se encuentran los datos. Resulta que yo tengo varios nodos y solamente tomo uno de esos como el coordinador. Pero el coordinador nunca va a tocar los datos. Toca metadata, pero no datos. ¿Listo? Entonces, en los otros nodos, los de abajo, donde sí están los datos, ahí es donde se ejecutan los mappers. Esa palabra, bueno, en el primer examen no sale, en el segundo sí. Entonces, esos mappers, ¿sí? Se ejecutan en los nodos donde están los datos que se van a procesar. El número de mappers viene fijado por el framework, es decir, viene fijado por el MapReduce y se puede parametrizar. Entonces uno puede decirle, venga, colóquele tantos mappers a cada uno de los nodos. Normalmente uno no le mete la mano a eso, pero se puede hacer. ¿Sí? Los mappers realizan operaciones sobre los datos y devuelven pares clave-valor. Esa clave-valor es la arquitectura de Mongo y de Cassandra. ¿Por qué? Porque el ecosistema Hadoop, él no sabe si lo que está procesando es data común y corriente de una base de datos relacional o archivos no estructurados. Entonces, todo lo toma como clave de valor. Un ID y un conjunto de datos. Conjunto de datos puede ser algo gigante, un archivo, un documento completo gigante, ¿sí? Y le asigna un ID. O los puede dividir en documentos más pequeñitos, cada uno con un ID. ¿Listo? ¿Para qué? Para que haga un tema que se llama sort and shuffle. Ese shuffle es ordénelo y barájelos, pero barájelos, yo siempre lo digo así para hacerme entender, los tréboles a un lado, las picas a otro lado y sí, o sea, por cada una de las figuras, él los va barajando. Ese es el ordenamiento que va haciendo, ¿listo? Ahorita sigo un ejemplo y ya se van a dar cuenta con palabras muy, 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 muy fáciles, que es el sort and shuffle, ¿listo? Cuando lo está ordenando, ¿sí? Cuando los datos están ordenando, se particionan de acuerdo a las claves obtenidas con los mappers. Claro, él los marca y dependiendo de la marca que tienen, él después los agrupa, ¿sí? Si son iguales, los mete en un solo grupo. Por eso les digo que él los baraja y deja cada pinta de la baraja en un grupito. Ya les explico qué es eso. Los datos particionados y ordenados se envían a un proceso que se llama reduce. En realidad se pronuncia reducers. ¿Listo? Esos reducers lo que hace es, digamos, como ya están ordenados, barajados y como agrupados, ahí es donde empiezan a hacer
varias cosas, ¿sí? Sobre la data. ¿Cuáles cosas podemos hacer? Lo que queramos. Ejemplo, uno de los primeros ejercicios prácticos, creo que es el segundo, si no estoy mal, es tomar un libro y mirar cuántas palabras está repetida, o sea, o sea, cada palabra, cuántos número de veces está repetida. Y eso lo hace como en un minuto. El libro es Don Quijote. Don Quijote nosotros lo bajamos, Don Quijote son 12 tomos y cada tomo es como de, no sé, como de 1000 páginas, ¿sí? Claro, nosotros lo tenemos en archivo digital, lo bajamos de nuestra máquina y hacemos eso, esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, fíjate que aquí está como la arquitectura y aquí está el ejemplo, ¿vale? Fíjense que en la mitad dice ordenación, sort and shuffle. Ordénemelo y ese shuffle es barájemelo por figuritas. O sea, ordénemelo por el mismo tipo. Listo, esa teoría, miren ese ejercicio tan bonito y aquí ya se va a entender todo. Datos de entrada. Aquí tengo mis 5 teras y yo tengo mi libro Don Quijote, y tengo casa, casa, casa y gato loro. Sí, supongamos que estos son 5 teras de información. Él simplemente coge el cuchillo caliente en mantequilla y corta. Print, casa, casa para allá. Print, gato, casa para acá. Y gato, loro para allá abajo. ¿Sí? Lo partió. Lo dividió. Supongamos que tenemos 3 nodos. Estas 2 van para allá, estas 2 van para acá y estas 2 vienen para acá. Así es sencillo. Una pregunta, profe. Señor. Pero digamos que si hacemos un ejemplo con base de datos, cuando usted dice corto casa a casa, es generar una consulta de una información de la base de datos, No, o sacar tablas completas, o sacar una base completa, o sacar una porción de datos. No, es más bien no, como, no, no, como no. analizar palabra por palabra. No, no, no. O De sea, ponle cuidado. Imaginemos que este es el libro, eso es lo que vamos a hacer. Este es el libro Don Quijote, que tiene, yo no sé cuántas palabras tiene, millones de palabras. ¿Listo? Entonces nosotros lo cargamos en archivo digital. Ustedes lo van a mirar, si lo quieren leer, lo pueden leer. Entonces ahí está el libro, ¿sí? Entonces ustedes necesitan saber cuántas veces está cada una de las, perdón, cuántas veces está cada una de las palabras. ¿Mm? Él se demora, no sé, como un minuto. Y eso que los computadores de nosotros son normales, ¿no? Porque pues en un servidor potente se demorará segundos. Entonces, ¿él qué hace? Él coge y agrupa. Él es, esta parte de acá, estas 3 flechas rojas, es más o menos así. ¿Cuánto pesa su merced? Supongamos que pesa 5 teras. Entonces, listo. Como son 5 teras, usted va a tomar un grupo de 2 teras, supongamos que es este, pero solo. Es decir, cuando yo disparo el proceso, a ver, yo tengo el archivo, sí, ya sé por qué me preguntas eso, ya entendí la pregunta. Este es el archivo Don Quijote, ¿cierto? Yo lo tengo aquí en Windows, ¿sí? O lo acabé de descargar de internet y lo tengo ahí. Lo tengo en .txt, ¿listo? Ah, ok. Sí, ahí está el archivo. Listo. Ese archivo yo lo tengo que pasar, me voy a devolver un poquitín, yo lo tengo que pasar a este muñeco, a HDFS. ¿Cómo lo paso? Ya lo vamos a hacer en la práctica. HDFS, eso es como un sistema operativo, llamémoslo así. Entonces yo de Linux lo paso a HDFS. ¿Mm? Ah, listo, profe. El archivo ya no lo tengo en Linux. El .txt ya no lo tengo en Linux. Lo tengo en HDFS. Lo pasé allá. Cuando yo paso cualquier archivo a HDFS, él, como es un archivo, es una arquitectura dividida, él automáticamente lo divide. ¿Sí? Normalmente equitativo.
Entonces, si pesa 5 teras, sería, no sé, como 1.8 y 1.2. Bueno, lo divide más o menos equitativamente. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace él solito. ¿Mm? Cuando yo le invoco el proceso para que me haga esto, ahí sí, vuelve y lo divide. ¿Cuántas veces lo divide? No sé, lo puede dividir las veces que él considere. Así sea un solo nodo, ¿sí? Nosotros manejamos un solo nodo, pero como el HDF es sistema distribuido, lo divide, ¿sí? Lo divide. En uno de los ejercicios nos damos cuenta, por ejemplo, la última vez que lo hice, a mí un archivo me lo dividió en 3 y a un alumno que me estaba colaborando se lo dividió en 4 y era el mismo archivo. Él lo divide, ¿sí? Porque ya no es Linux, ya estamos en HDFS. Como ya se ha dividido, él empieza a decir, listo, ¿qué quiere hacer? No, yo necesito contar las palabras del libro. Ah, listo. Entonces él comienza y esto que como él lo separó, empieza a hacer un proceso de map y empieza a decir, ¿cuántas veces está casa aquí? Una vez. ¿Y cuántas veces está casa aquí? Una vez. Él dice casa, casa y lo va numerando. Lo mismo acá. Gato está una vez, casa está una vez, gato está una vez y loro está una vez. Ese es el sort, el orden. Y lo va numerando. Después dice, ah, listo. El profe nos dijo que es shuffle. Ese shuffle es ordenar la baraja por cada una de las figuras. ¿Qué figuras tengo? Tengo casa, tengo gato y tengo loro. Entonces aquí voy a guardar las casas. Como aquí tengo dos casas, le pongo casa 2, ahí está. Aquí tengo una casa, la mando para allá, porque este es de casas, este es de gato y este es de loro, ¿sí? Entonces él empieza a hacer, claro, pues esos son nanosegundos, ¿sí? Y él empieza a agrupar casa, gato y loro, ¿sí? Numeradas. Después dice, listo, pero yo necesito unir, o sea, así no me sirve, necesito que me las una. Ah, claro, yo le hago el favor y le uno eso. Y empieza a reducir. Primero las abre, luego las une. Entonces aquí dice, listo, ¿cuánta? Casi casa la misma, sí. 2 y 1, 3. Casa, 3. Gato es el mismo, con gato, sí. 1 y 1, 2. ¿Sí? Y lo une. Es un ejemplo muy, muy bonito porque uno ya empieza a entender. Y loro, pues loro solamente hay uno. Entonces loro. Entonces, distribuye, procesa, ordena, agrupa y reduce. Después de tenerlo agrupado, lo reduce para que sea más claro el tema. Entonces, este ejercicio es el que nos hace. Entonces yo les digo, bueno muchachos, después de haber hecho eso, necesito que me digan cuántas veces está la palabra Sancho, por ejemplo. Sancho Panza. O cuántas veces está la palabra tal. Y ustedes miran ahí el resultado. Claro, él lo ordena alfabéticamente. Y, listo, Sancho está tantas veces. Digamos, el ejercicio es el primero o segundo ejercicio que uno hace para entender cómo es eso. Entonces, claro, esta capacidad uno la ve como muy básica. Pero yo les contaba la vez pasada, este tema de contador de palabras es el que utilizan para las encuestas y para hacer estadísticas de los señores presidentes. En este momento, hoy, 14 de octubre, allá en Estados Unidos están haciendo esto. Y se están dando cuenta que Trump habla de no sé qué cosas, de determinadas palabras, y el otro habla de otras determinadas palabras. Cuando veamos visualización, podemos agrupar gráficamente señor. Iba a hacer o sea, también es usado bastante en lenguaje natural, ¿no? El lenguaje natural, claro, también. Sí, eso. Pero entonces uno dice que eso para qué, no, eso sirve para muchas cosas. Y entonces, cuando tú la graficas salen unas bolitas de porcentaje. O sea, salen unas bolitas de varios tamaños. Y la bolita más grande es la palabra que más se repite. Entonces, si tú pones la gráfica de bolitas, no metamos con política de Colombia porque ahí sí grave. Salimos llorando todos acá. Sigamos con los gringos. Trump y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Y tú las pones ahí, una al lado de otra. Solamente mirando las gráficas, te das cuenta de que este señor habla de cerrar fronteras, habla de cosas del exterior que no le importan, por ejemplo, como Colombia y cosas que no le importan, y de nada más. Y el otro habla de educación, habla de salud,
habla de economía, ¿sí? De temas que sí importan. Solamente mirando las dos gráficas. ¿Listo? Es que no me acuerdo el nombre de esas gráficas para mostrárselas en internet, porque es que dice mucho, o sea, son temas bien chéveres. Gráficas circulares estadísticas. Tiene un nombre, pero no me acuerdo el nombre cómo es. Voy a gastar 10 segundos mirando a ver si de pronto la alcanzo a ver aquí. No. No, esas no son. No, es que ni siquiera lo tengo a la mano para mostrárselos. No lo tengo acá. No, la verdad no lo tengo a la mano. Pero es que ustedes ven las gráficas y de una vez identifican, o sea, identifican la basura que habla el uno y la basura que habla el otro. Así de sencillo, en términos generales. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahí por ahí va el profe, muchachos, el profesor Marlon que les decía. Hola, profe Marlon, ¿qué más? Buenas noches. No te había visto. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo van? Bien, gracias. Ahí ya les dije a los muchachos que tú nos vas a ayudar. Entonces ahorita hablamos un ratito. ¿Listo? Entonces ese más Reduce, fíjense que con este ejemplo uno empieza a entender. Y como somos de software, pues aquí está este ejemplo más fácil todavía. Y es el pseudocódigo del contador de palabras, o como la clase. ¿Listo? Entonces tipo string. Y lo que yo hago es, por cada palabra, for each word, ¿sí? Ir contando cada una de las palabras. Después de que las cuento, hago un reduce y hago un zoom, que fue lo que hice ahorita. Listo, ¿cuántas veces tengo casa? ¿Cuántas veces tengo? Y la muestro una sola vez. O sea, una sola vez con el número de veces al frente que apareció la palabra. ¿Listo? Bueno, este es un tema de matriz de multiplicación, matriz vector, que pues acuérdense que lo que hago es multiplicar esto por esto. Aquí está la fórmula. Entonces yo multiplico esto por esta, por esta, por esta, tal y como está acá. ¿Listo? Entonces, esa multiplicación matriz vector, fíjense que es como la explicación matemática de lo que acabamos de ver, pero no me gusta meterme en esos rollos porque pues digamos que no es el tema del curso. Este sí más bien. ¿Listo? Entonces aquí, este tema matriz vector también lo podemos representar en un pseudocódigo. Bueno, este no es pseudocódigo, ese es código, ¿no? En un código donde él me dice, ok, listo. Entonces yo para cada posición de A sub J la multiplico por B J. Esta parte acá es una matriz, esto es un vector, matriz vector, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo, es lo mismo. Aquí estoy identificando las parejas que tengo que multiplicar y luego las sumo, que es lo mismo. ¿Listo? Conclusión. C++ es un paradigma de programación sencillo que nos permite trabajar en paralelo. Bueno, aquí se le sacan provecho a todos los core de los servidores, ¿sí? Que eso es carreta de vendedor cuando le van a vender a la empresa los servidores, pero que pues en realidad somos poquitos los que le sacamos provecho a eso. ¿Listo? Aquí sí le sacamos provecho a eso. Y uno puede parametrizar el Hadoop para que tome, digamos, de manera óptima el número de hilos que tenga cada procesador. ¿Listo? Entonces, aquí hay otra conclusión que es bien interesante. Dice, es un modelo adecuado de procesamiento que ha sido adaptado por los entornos Big Data. ¿Sí? Y ahí se acaba ese tema. Listo. Listo. Voy a parar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Tenemos quiz. Profe, una pregunta. En Hadoop, por cada map, él hace un reduce. A ver, es que no se me ocurre ningún ejemplo. Pero map yo entiendo que es como una transformación. Y si yo tengo que hacer, por ejemplo, 3 transformaciones, él
O sea, en programación tú puedes hacer map una cosa, punto map otra cosa y después el reduce. O sea, no tienes que hacer map, reduce, map, reduce, map, reduce. ¿Entiendo lo que le digo? Sí, sí te entiendo. Digamos que él sí o sí, digamos, sí hace digamos, completo el proceso. ¿A dónde quieres llegar? Lo que tú quieres llegar es que si yo tengo, por ejemplo, Como que tengo que hacer el reduce, que no hagan nada eso, y para después poder hacer otro map. Eso es lo sí, que quiero decir. exactamente. Entonces, en realidad no es que no haga nada. En realidad es que como la arquitectura es así, entonces él se tiene que montar en archivos HDFS. Por default, pues ya se está Mm, dividiendo, ¿sí? ya, Ahora, ¿en qué está la ganancia? En que puedes manejar muchas cosas al tiempo, por lo tanto puedes trabajar archivos grandotes, digamos en tiempos cortos. ¿Listo? Bueno, yo voy a abrir esto, muchachos. Aquí está. Listo. Yo ya tengo el quiz listo. Digamos que vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Me voy a ir. Creo que vamos como en las 50. Voy a empezar como de allá para acá más bien. Si hay alguna pregunta que no sepan, listo. Pero yo creo que ya todos lo sabemos. Listo. Creo que vamos como por acá. En el despliegue, evaluación, modelado, comprensión. Esto. Entonces, por ejemplo, esta pregunta yo creo que se le sale fijo. Esta. Bueno, no sé si ahorita, ¿no? Pero en el examen sí lo sé. Ya lo dije, ¿no? El, el, el secreto para pasar el examen es leerse estas 81 diapositivas bien leíditas. ¿Sí? Bien leíditas. ¿Listo? Les van a preguntar, ¿qué metodologías para desarrollo de proyecto Big Data existen? Y les van a mostrar varias. Hay preguntas que la respuesta no es única, sino son dos o son tres. Si son tres de las 6 que aparecen ahí y tú solamente coges dos, está mal. ¿Sí? O sea, no te valen. No, es que eran tres y cogió dos, entonces valgámosle algo del punto, no. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo. Muchachos, les voy a pedir 2 minuticos. Ya regreso que me están dando una llamada de otro lado. Ahí voy a parar la grabación. Porque para qué dejo ahí. Pausar. Ahí ya reanudé la grabación. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver el tema de HDFS un poquito más a fondo. ¿Listo? Esto ya lo vimos. Hardware básico, el HDFS, el YARN y luego el MapReduce. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que ese sistema de archivos distribuido tiene dos características fundamentales y son, primero, altamente tolerante a fallos. Se supone que si se cae uno de los nodos, se supone no, si se cae uno de los nodos, los demás siguen trabajando bien y me consta, ¿sí? Dependiendo el rack que uno arme, ¿listo? Y ha sido diseñado para trabajar en sistemas de cómputo de bajo costo. Ellos lo llaman commodity hardware. Commodity hardware es cualquier, digamos, máquina normalita, como las de nosotros. ¿Mm? Cualquier servidor, no tiene que ser arquitectura, digamos, especial ni nada de eso. ¿Listo? Fíjense que originalmente el tema se llamaba, digamos, estaba orientado para hacer una búsqueda en la web que se llamaba Apache Notch. ¿Listo? Ese Apache Notch, digamos que es como el papá de Apache Hadoop. ¿Listo? Ese Apache Notch, digamos que lo orientaron para otro lado. Ya no es Big Data, sino lo orientaron para otro lado. ¿Listo? Porque se dieron cuenta que ese tema pues estaba manejándose muy bien con HDFS. Entonces eso lo cambiaron de rumbo, mejor dicho. HDFS tiene varias características y aquí mencionan unas que son como especiales. Lo primero que dice que es para aplicaciones que manejan gran volumen de datos. La segunda, consistir en cientos, incluso miles de nodos. Bueno, ese es un tema chévere porque en la universidad nos hicieron un ejercicio con 100 nodos. Eso era digamos, una maravilla porque eso no se demoraba absolutamente nada y estábamos procesando temas bien, digamos, bien complejos, bien pesados. ¿Listo? Estábamos mirando un tema de aviones
todas las estadísticas de los aviones en Estados Unidos se guardan y esos son, pues se guardan hace, no sé, como 40 años para acá, para atrás. Entonces, lo que hicimos fue tomar como 3 teras de esa información y lo aplicamos en 100 nodos. Y no, eso era como si uno estuviera entrando a cualquier página web de común y corriente, hacia los temas bien fáciles. Ahora, hay un tema que aquí no lo menciona y es el tema de cómo haces para guardar los datos. Es decir, cómo yo paso de HDFS a Linux, por ejemplo, con unos comandos, no sé si aquí están, bueno, no me adelanto, con unos comandos básicos. Ustedes saben, Linux básico no se van a varar con Hadoop, porque son los mismos comandos, ya lo vamos a ver el viernes si todo sale bien, son los mismos comandos de Linux, pero aplicados en Hadoop. La persona que no tenga conocimientos en Linux, no se preocupe, son comandos muy básicos. Y los talleres que vamos a hacer talleres paso a paso. ¿Listo? Bueno, estoy mirando aquí mis apuntes, muchachos, y podríamos hacer lo siguiente. El viernes es 1 hora y media nomás. Listo. Para que ustedes, digamos, no se pongan a correr mañana y tengan el fin de semana para instalarlo, les voy a proponer una cosa. No sé si ya lo hicieron, ¿sí? Si ya lo hicieron, pues me dicen de una vez. Un ejemplo de Jupyter sobre Windows. Creo que como usted les da clase, Alex, él también maneja esos archivos. Alex también Sí, trabaja. profe. ¿Ustedes ya lo Sí, hicieron? profe. De Play Store, sí. Por lo menos el de Play Store, sí. El de Play Store ya lo hicieron. Incompleto, pero sí. Sí, ese está chévere. Lo que, sí, No, sí, pero si ya lo eso no lo hicieron, llegamos a si, hacer completo, Brian, ¿no? Pero eso no lo llegamos a hacer completo, creo. O sea, llegamos como mínima parte y lo de limpieza y esa parte, creo, algo así. pero ustedes, o sea, ya lo vieron, o sea, pues, ¿para qué lo vamos a ver si ustedes ya lo vieron? O consideran que se vea de nuevo. No, no Ese, creo que sea necesario. No es necesario, ese ¿cierto? ya lo De vimos. pronto con, Sí, ese ya lo habíamos visto, sí. de Sí, pronto con otra otra cosa. data podría ser. De pronto con otra data, listo. Bueno, entonces Sí, profe. miramos Pronto ahí con otra. con algún otro archivo. Yo tengo varios, voy a Igual si mirar no, a ver pues, cuál hacemos igual entonces. si ese, si pudiera mandarlo, profe, yo siempre estoy tratando de rapiñarle las cosas, pero si ese sí pudiera mandarlo, porque creo que al final usted tiene como visualizaciones en Plotly y eso, que son como un poco más complejas y para ver el ejemplo como tal, eso sí. Pero, Bueno, o sea, es una cosa que yo veo y entiendo, o sea, todos nosotros si vemos lo entendemos, lo que para tener como el ejemplo, si no, pudiera el código. igual teoría no se ha acabado. Entonces, más bien, yo miro a ver qué ejemplo hago, digamos práctico, porque sí quiero empezar el viernes con alguna práctica. Entonces, ahí miro a ver si hacemos eso, hacemos otro, y un tema práctico, pero que es bien interesante, y es por fin mirar la arquitectura de lo de las bases de datos, ¿listo? Bueno, entonces desde acá, una instancia HDFS puede consistir de cientos o incluso miles de nodos, servidores, cada uno almacenando parte de los datos. HDFS proporciona acceso de alto rendimiento a los datos de las aplicaciones, eso ya lo sabemos. Luego dice, un archivo típico de HDFS tiene un tamaño de gigabytes. Es decir, un archivo en HDFS, como lo particiona, entonces normalmente son archivos grandes, ¿sí? Como son tan grandes, pues él simplemente lo particiona, pero igual siguen siendo gigantes, ¿vale? HDFS está diseñado para soportar grandes volúmenes de datos, ya nos lo habían dicho, proporcional. Bueno, este tema de ancho de banda agregado y escala a cientos de nodos en un clúster. Bueno, no, el tema de clúster es bien interesante, pero no alcanzamos a ver. Es capaz de gestionar millones de archivos en una sola instancia. Bueno, tolerancia a fallos, eso ya lo leímos. Bueno, el caso de datos de streaming. Las aplicaciones que se ejecutan sobre HDF requieren acceso de streaming a los datos. ¿Qué significa eso? Resulta que nosotros normalmente tenemos archivos .csv, por decir algo, ¿sí? El ejercicio es .csv. Lo primero que tenemos que hacer es pasar del Linux normalito, ese archivo, pasarlo a HDFS,
¿Para qué? Para que estando en el sistema HDFS se pueda distribuir y se pueda manejar, digamos, en streaming. Él todo lo maneja en streaming, digamos, por default, pero lo ponen entre comillas streaming porque él sí va organizando, digamos, las cosas que va jalando. No como el streaming que vimos nosotros, que necesita Spark o necesita Storm, que necesita otra aplicación que va organizando. Él sí lo va haciendo, digamos, por default. Por eso lo ponen entre comillas el streaming. ¿Listo? El tema de procesamiento en batch, digamos que es el que más se maneja por varias cosas. Porque, digamos que la data que tú vas a analizar en Big Data, ¿cómo lo digo? La data que vamos a analizar no está todavía, digamos, tan disponible como para hacerlo en streaming, a no ser que sea de redes sociales. Pero no, es decir, ese ejemplo no lo vemos nosotros. Además, la máquina no nos da. Intenté hacerlo en uno de los cursos y no, nada, perdimos el tiempo, tal cual, perdimos el tiempo porque no se colgaba. ¿Listo? Por más 6 GB que tenga la máquina virtual, no lo puede hacer, digamos, bien. Y el objetivo principal de Hadoop es un alto rendimiento. Ellos le llaman throughput, más que una baja latencia. Bueno, aquí hay una cosa bien interesante y es esto. Hay un término que ellos lo llaman write-ons, read-many. Write-ons, digamos que lo que significa es que Escribir una vez y leer mucho. Write once y read many, algo así, ¿no? por eso, Escribir eso una lo vez. lo que tiene que ver es que nosotros podemos cambiar datos en el sentido de que podemos eliminar espacios, cambiar asteriscos por otro valor, ¿sí? Limpiar datos. Ese es el write-ons. Pero el tema es el siguiente. Una vez que el archivo se escribió y se modificó, por supuesto, se cierra y no se puede volver a modificar. Nosotros lo veíamos en la clase pasada cuando veíamos el teorema CAP de consistencia, disponibilidad y tolerancia a la partición. ¿Sí recuerdan? La consistencia precisamente es eso. Nosotros nos dan unos datos y si los llegamos a limpiar o llegamos a establecer que, digamos, que haya que modificar alguno, se hace solamente una vez. De ahí para allá no se puede volver a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a mover datos, no estamos haciendo Big Data, sino que estamos haciendo una base de datos relacional. Que la base de datos relacional están diseñadas para insert, para update, para delete, pues para ese tipo de instrucciones de ML que no está, Pero fue una pregunta. digamos, orientado para Big Data. Señor. Profe, el tener, o sea, el tener un sistema así tan grande como un ecosistema tan grande es para solventar que el modelo KPS no lo cumple como un solo paradigma de modelos de base de datos. No sé si me explico. O sea, que consistencia y partición y tolerancia a particiones lo cumple que sea un Mongo, no sé qué, pero no lo cumple MySQL. Es por eso, ¿no? Porque por eso es que se usan muchos distintos tipos como así de base de datos. Sí, Se usa Cassandra y se usa Mongo y eso. Esa teoría precisamente, esa arquitectura de las bases de datos no SQL es la que vamos a explicar el viernes, ¿sí? Porque hemos hablado mucho de ello, pero por encimita, o sea, no se ha especificado nada de eso, ¿sí? Y es bueno tenerlo, digamos, súper claro, porque, digamos, que ahí está como el secreto del tema. Ahí ya empezamos a manejar y a entender cómo maneja los videos, cómo maneja los sonidos, dependiendo de la arquitectura, ¿listo? Es eso. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que tenemos que empezar a mirar. Ojo, aquí dice que hay un tema de que esta asunción implica las cuestiones relativas a la coherencia y capacidad, el acceso de alto rendimiento de los datos. Nosotros estamos modificando los datos, digamos que se pierde la esencia de la Big Data, porque nosotros tenemos es que analizarlos, ¿sí? Estudiarlos, ya tenemos que empezar a mirar el tema de regresión lineal y todos los modelos que vamos a utilizar, más que modificarlos, porque para modificarlos están otro tipo de datos. ¿Listo? Acá hay otro tema y es movimiento de las aplicaciones, es decir, la parte de arriba del ecosistema Hadoop, ¿sí? Dice así: el cómputo es mucho más eficiente si se ejecuta cerca de los datos sobre los que opera.
¿Qué quieren decir con eso? Tú puedes llegar a tener, por ejemplo, una base de datos Oracle, por decir algo, ¿sí? Y la base de datos estaba en un servidor externo, no dentro de los nodos de los servidores que estaba con Hadoop, ¿sí? Cuando tú empiezas a jalar de Hadoop desde otros servidores, pues se pierde toda la arquitectura que tiene Hadoop. ¿M? Entonces, no es que Hadoop, no es que los sistemas de información, Hadoop vaya a los sistemas de información, sino que los sistemas de información van a Hadoop. ¿Sí? Es decir, nosotros, ¿qué nos toca hacer? Dentro del ecosistema Hadoop, nosotros tenemos bases de datos Oracle y nos dimos cuenta, había una muy grande, y nos dimos cuenta que era más fácil instalarla en el ecosistema, montarla y dentro de las mismas máquinas o nodos montar el Oracle para que ahí, digamos, trabajara dentro del ecosistema. ¿Sí me hago entender? No por fuera. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a jalar el ecosistema desde afuera, pues se pierde todo, se pierde, digamos, toda la arquitectura robusta que se tiene, porque pues él tiene que ir, viajar por red o lo que sea, y se pierde todo el tema. Entonces, pues eso pone súper lento. Nos tocó instalarlo, montar una copia de la base de datos ahí. Por supuesto tocó, ¿cómo lo digo? Con todas las normas de seguridad y todo, porque estaban los datos de los muchachos de la universidad ahí. Nos dejaron trabajar una semana y luego tocó desmontar esa base de datos. ¿Sí? Lo que alcanzamos a hacer en una semana. Se hicieron varias cosas chéveres, pero pues la verdad no se hizo el estudio como era. ¿Sí? Porque solamente nos autorizaron a trabajar una semana por seguridad de los datos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo poquito que alcanzamos a trabajar lo dejamos ahí. Quitamos esas bases de datos y luego lo jalábamos. Pero jalábamos ya temas puntuales, ¿sí? ¿A qué me refiero con temas puntuales? A que de la base de datos no jalábamos toda la tabla, sino filtrábamos construyendo unas vistas. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Unas vistas, y si la tabla tenía, por ejemplo, había una que tenía 12 millones de registros y la vista resultante tenía 1 millón. Entonces era pues 12 veces más rápido la consulta porque pues no tenía que ver 12 millones, sino es más, menos, como 930.000 registros, una cosa así. Entonces, eso es lo que están diciendo ahí, que el cómputo es mucho más eficiente si se ejecuta cerca de los datos sobre los que opera. O sea, si traemos los datos al ecosistema. ¿Listo? Esto minimiza la congestión de la red e incrementa el rendimiento del sistema, y HDFS proporciona interfaces para que las aplicaciones se muevan más cerca de donde los datos que van a necesitar. Entonces, eso es lo que están diciendo ahí. No jalemos el HDFS, sino que jalemos más bien los otros sistemas de información al ecosistema. También hablan de un tema de portabilidad, ¿sí? Sobre plataformas de hardware y software, pero pasa lo mismo. Es decir, sí se adapta y sí trabaja normal, pero vuelve y juega. Cuando jalemos el HDFS para afuera, pues perdemos eso. Más bien toca jalarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el ejemplo que yo les doy. Ya, pucha, qué cosa tan tenaz. Lo que pasa es que a mí me parece que ya vamos a terminar. Este es bien interesante. Listo. Bueno, listo, ¿qué pasa? Esto que estamos viendo es un tema clave. Lo pronuncian como quieran. Si quieren en inglés, si quieren el name node, está bien. Es mitad español, mitad inglés, eso no pasa nada. Lo importante es el concepto. Yo tengo una granja de servidores abajo. En este caso tengo 4 y 4, 8, 9, 10, 11 servidores. ¿Listo? De esos 11 servidores o nodos, yo tengo que tomar uno y le pongo el nombre de name node, ¿sí? O name node, ¿sí? Ahí lo traducen como espacio nombres, pero no, eso no lo traducen. Es name node. Ese name node lo que va a hacer es, sale, digamos, de la granja de servidores, se ubica arriba para, digamos, empezar a coordinar los otros. La data nunca pasa por el name node, ¿vale? El name node lo único que maneja es metadata. Y por supuesto, sincroniza a los otros. Sincroniza en el sentido de que si hay una data en el nodo 2 y esa misma data está en el nodo 8 y en el nodo 5, ¿sí? Pues se sincroniza
digamos, la consistencia que llaman. ¿Qué significa eso? Que si se va a buscar ese dato, ¿sí? Y preciso se está trabajando sobre él, nos muestre la última versión de ese dato, ¿sí? Mongo y Cassandra se diferencian en ese punto que acabo de nombrar, ¿sí? Mongo no actualiza los 3 al tiempo, ¿sí? Pero siempre, a ver, ¿cómo lo explico? No garantiza que el último dato actualizado esté en los 3 nodos donde está distribuido efectivamente. Voy a volver a decirlo. No garantiza que la data esté, digamos, sincronizada en los 3 al tiempo, ¿sí? Pero garantiza que cuando se sincronice, que el penúltimo que se sincronizó, ese sí está perfecto, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, pero profe, no, debería estar sincronizada las 3. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay unas bases de datos que van para la... Me estoy adelantando y no me quiero adelantar mucho, pero que van, o sea, que buscan esa actualización y otras que buscan la velocidad del dato, ¿sí? Claro, yo sacrifico no sincronizar los 3 nodos que tienen el mismo dato por mostrarlo rápido. O sacrifico velocidad, pero lo tengo sincronizado los 3, ¿sí? Pero no me pide las 2 cosas porque pues no se las puedo dar. Esa es la diferencia entre un Mongo y un Cassandra. Dependiendo para qué lo estén usando, por ejemplo, una búsqueda en internet de Google, por ejemplo, ese sí, de pronto no necesita estar sincronizado al último porque tiene que dar la respuesta muy rápido, ¿sí? En otros, digamos, ambientes no se necesita el último, pero se necesita la respuesta ya. Por ejemplo, Waze. O sea, si tú vas con tu Waze con el celular en el carro, ¿sí? Y te toca esperar 2 minutos a que él te diga, voltea a la derecha, pues fregado, porque uno en 2 minutos en un carro avanza, pues no sé, ¿cuántas cuadras? 5 cuadras. O sea, ya te pasaste. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la arquitectura que vamos a ver el viernes, pero que el que es rápido no garantiza sincronización y el que es sincronizado no garantiza rapidez. No sé si me hice entender, muchachos, en ese tema. ¿Sí es Sí, profe. claro la idea o no? No, profe. Yo quedé como perdido. ¿Quedaste como perdido? Bueno, no, de todas maneras, yo me adelanté un poquito, ¿sí? Pero no es tema de la figura. Lo que pasa es que me metí para allá, pero el viernes lo miramos completamente. Volvamos a aterrizar aquí. Tenemos el name node, que es el que organiza todos, ¿vale? Aquí dice, el name node y los data node son los de abajo, donde está la data, están programados en Java. Entonces ustedes dicen, están programados en Java. Me suena. Claro que sí. En la instalación, lo primero que hicimos fue actualizar el Java que era, ¿sí? El que toca. Y luego ahí sí instalamos el Hadoop, ¿listo? Y se ejecutan en máquinas comunes con sistema operativo basado en Linux, ¿sí? Por eso es que es tan, digamos, tan amigable el Hadoop. Primero porque es muy rápido y segundo porque se monta sobre hardware básico, ¿no? Que eso ya lo hemos visto. ¿Qué pasa? Tenemos la data. ¿Sí? Esa data es el cilindro que está ahí abajo. Digamos que son 4 teras, por ponerlo fácil. El profe, y ya hemos leído que él lo que hace es distribuye. Tenemos una sola data y él coge y la abre. El 1 queda en el node número 8. El 2 queda en el node número 3. El 3 queda en el node número 7. Y el 4 queda en el node número 4. ¿Listo? Distribuye. De tal manera que pues se pueda procesar más rápido los temas. Ahí dice, los datos de los usuarios nunca pasan por el name node. Ya les había dicho. ¿Por qué? Porque el name node no está hecho para manipular data. Está hecho es para sincronizar los otros y escuchar los heartbeats, como los latidos del corazón, ya lo vamos a ver,
los latidos del corazón, las señales de cada uno de estos que están aquí abajo, indicando que están activos, ¿sí? En el momento en que este name node no reciba el latido de cada uno de los de acá, sabe que ese nodo pues se cayó. ¿Listo? Entonces dice así: las peticiones de la lectura o escritura de datos por parte de los clientes van a los data node, a los nodos de datos, ¿sí? Como dije, este de aquí arriba nunca tiene datos, él solamente coordina. Los datos están aquí abajo. ¿Listo? Bueno, estos de aquí abajo lo que hacen es lectura y escritura. Lectura y escritura. ¿Vale? Ojo, escritura, ya lo hablamos hace como 5 minutos. Write once, es decir, solamente una vez. ¿Listo? Lectura sí, pues, las veces que se necesite para leer. Aparte de eso, este name node tiene que empezar a mirar y atender los requerimientos que pide el cliente. Por eso esta flecha va para arriba. Pero no tiene la data. Cuando decimos que él maneja la metadata, ustedes se acuerdan por Oracle. Oracle tiene unos bloques, es la misma arquitectura. Oracle tiene unos bloques y cada bloque Oracle tiene un ID. Esa metadata de ID de cada bloque, de saber dónde está la información que me está pidiendo el cliente, es el que maneja el name node. Tiene el ID, pero no de bloque Oracle, tiene el ID de bloque Hadoop. Él sabe, ¿sí?, que tiene que replicar esta data 2, tiene que sacarle una copia. Esta data 4 tiene que sacarle una copia y así a todos los bloques y repartirla, distribuirla. El 4 quedó en el servidor 4 y en el servidor 2. El 2 quedó en el servidor 3 y en el servidor 5. El 3 quedó en el servidor 7 y en el servidor 9. Y el 1 quedó en el servidor 4, aquí está la copia verde, y en el servidor 7. Este heartbeat es el que yo les decía. Cada uno de esos data node le está avisando con un latido del corazón. Cada rato le está avisando, en segundos creo que son cada 2 segundos que le está avisando al name node: yo estoy activo, yo estoy activo, yo estoy activo, para que lo tengan en cuenta y empiece a buscar digamos, la metadata que le está pidiendo el cliente. Pero ¿cómo así que lo tengan en cuenta? Claro, si ese cliente le hace me va a devolver un poquitín. Si este cliente le hace una llamada al data node, ¿sí?, y necesitamos saber, digamos, establecer o jalar un dato que está en la partición 2, ¿sí?, del HDFS. Si este nodo se cayó, fíjense que aquí estaba el 2, pues él no lo tiene en cuenta. El name node lo tacha y se viene para acá, porque aquí está la data 2 replicada. ¿Listo? Entonces, esa es la arquitectura, digamos, básica del data node. Fíjense que ahí, justo el que yo les dije que se cayó, se cayó. Claro, como no recibió el heartbeat, el latido, no lo tiene en cuenta y viene aquí de la data 2. Entonces ustedes dicen: listo, profe, pero en este instante, cuando se cae, esta data 2 solamente está aquí, ¿cierto? Entonces, tan pronto se cae y él identifica que esa porción de datos no está disponible, donde está disponible, la duplica. ¿Para qué? Para reubicarla. Bueno, ahí no lo muestra. Pero después de que la ubica, claro, atiende la llamada del cliente y esta reubicación la coloca en cualquiera de los otros. Esa es la manera como se trabaja. Conceptos claves. El name node nunca tiene datos, solamente metadatos. El ID de cada metadato, de todas las teras que están ahí, solamente maneja el ID. El data node sí maneja los datos y siempre replica información. Ese es un concepto clave. ¿Cuál de los nodos es el name node? Cualquiera de los nodos puede ser el name node, ¿sí? Ahora, este name node también se puede caer, ¿sí? Y digamos que más adelante vemos cómo se reemplaza, porque es una teoría fácil, pero pues larga de explicar. ¿Listo? De tal manera que
Ese es como la arquitectura, digamos, básica que uno tiene que tener en mente de cómo funciona el tema. ¿El NameNode lo instalamos? Sí, lo instalamos y el NameNode hay que subirlo y hay que activarlo. Hay que darle start al HDFS, hay que darle start al YARN. Eso lo vimos en la instalación. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén ahí en la jugada. El tema de accesibilidad, HDFS proporciona una API Java. Muchachos, ¿qué es una API? Como las funcionalidades, ¿no? Los métodos que te hacen, o sea, métodos ya predefinidos para que tú puedas trabajar con lo que estás trabajando, algo así, ¿no? La API, ¿no? No Sí, recuerdo son como programas o desarrollos que permiten conectarse por medio de alguna interfaz y mandar parámetros y recibir resultados. Eso es una API. Sí. Mm, Funciona como, valga la redundancia, funciona como una función. Que yo le paso un parámetro y él siempre me retorna algo. ¿Sí? Acordémonos que la diferencia entre función y procedimiento es que el procedimiento puede que no retorne nada, pero una función siempre retorna algo. ¿Listo? Como las de Oracle, que una función siempre retorna algo. Es más, la palabra returned siempre va ahí. ¿Listo? Entonces, eso es un API. Yo le paso unos parámetros y él me devuelve algo. Dime, Una pregunta, profe. dime. ¿Los nodos entre sí se pueden ver? O sea, los nodos de datos. ¿Sí? Entre sí se Entre pueden ellos ver. hay comunicación. O sea, el nodo 5 tiene conocimiento de la existencia de un nodo 6 o algo así. O todos a través, la comunicación toda fluye hacia el name node. Uy, sí, esa es una buena pregunta. No, sí se ven. De hecho, él es consciente cuántos nodos compañeros tiene y en qué estado están todos los nodos, ¿sí? Porque este los coordina, pero en realidad todos saben si todos están bien. Cuando un nodo se cae, todos saben que él se cayó, ¿sí? Y cuando el name node tiene que ser reemplazado, todos lo saben también. ¿Para qué? Para que entre cualquiera de ellos a reemplazarlo. Pero sí, estas flechas, en realidad sí iría una flecha así, como transversal, porque todos sí, se tienen que hablar, todos se tienen que ver. Ya. Y ahí decía algo del factor de duplicidad. Sí, yo tenía entendido que Hadoop por defecto divide, o sea, copia en 3 bloques, en 3 nodos diferentes. ¿Es correcto? Sí, así es. Cuando nosotros hacemos una división de nodos, por ejemplo, a mí me dijeron, ingeniero, nosotros le vamos a prestar 4 servidores, ¿sí? Entonces, la persona que me estaba enseñando a mí, como en el 2019, 2018, él me dijo, 4 servidores, pues no hace nada. Usted trabaja o con 3 o con 6, porque el factor de replicación que dice ahí, él siempre es triple, es decir, siempre la data se divide en 3. Aquí no lo pintan, digamos, de esa manera como tan fácil, porque nos están enseñando el concepto, pero en la realidad no lo hacen 2, sino siempre trabaja de a 3. Entonces, si ustedes van a trabajar esto en una empresa y tienen, por ejemplo, 2 servidores, ustedes pues tienen que decir, no, pero digamos que no es lo ideal son 3 o múltiplos de 3 por el factor de replicación, se me olvidó mencionarlo. Sí, el factor de Sí. replicación en Hadoop es 3. Creo que eso va a cambiar, porque, Entonces, dime, en software no habría una diferencia entre un nodo de datos y el name node, ¿cierto? Pues si cada no, uno puede asumir el name node. O sea, no, no había una diferencia de sistema operativo de software. no puede haber. No puede haber porque si en caso de que el name node, digamos, tenga algún incidente, cualquiera de ellos tiene que reemplazarlo y tiene que ser lo mismo. Es decir, eh, la teoría, porque la verdad no lo he hecho, la teoría dice que yo puedo enlazar Data Node Windows con Data Node Linux, ¿sí? Pero es solo teoría. O sea, siempre que yo he trabajado, se trabaja todos en el mismo sistema operativo, ¿sí? Además, digamos que uno no se arriesga, digamos, a probar, pues en el tema de trabajo. Y ojalá que le toque, pues, volver a empezar a instalar eso. Pues eso, pues nadie se arriesga. Se supone que sí, pero no, la verdad no sé. O sea, yo nunca he trabajado mezclado, sistemas operativos mezclados, no.
no lo he hecho. Y los ejercicios que siempre hacemos están en el mismo sistema operativo. Es como si, por ejemplo, hiciéramos una máquina virtual con con otra IP de Windows. Póngale cuidado. Y hacemos una máquina virtual de Windows, ¿sí? Montamos Hadoop en Windows, que eso se puede y pues, digamos, sí, no es difícil. Y esa máquina, ¿sí? La unimos a otras dos máquinas virtuales en Linux. Se supone que tienen que funcionar, pero no, la verdad no sé por qué nunca lo he hecho. ¿Mm? Entonces, los ponen a elegir el tema de infraestructura, manejen múltiplos de 3 para que sea bien interesante. Ahora, aquí dice que se puede utilizar un wrapper para acceder al API de Java desde C. Eh, sí, aquí hay una cosa que es nueva. Chamo. Aquí hay una cosa que es nueva y que a uno lo sorprende mucho. Pero la lógica, o sea, pero tiene toda la lógica del caso. Resulta que Java, digamos, es parte del manejo, perdóname, del manejo de los name node, de los data node. Y eso está bien. Pero Java sigue siendo, a ver, supongamos que yo no soy ingeniero de sistemas. ¿Listo? Más bien les devuelvo la pregunta. ¿Qué es la máquina virtual de Java? ¿Para qué sirve? El que me quiera responder. Para compilar, ¿no? ¿Para compilar? Pues es más como para interpretar, o sea, un lenguaje sobre cualquier, o sea, Sí, es por ahí. Es por ahí, dime. sobre el procesador, o sea, para que lo que uno pueda hacer independiente del procesador que tengo o la máquina que tengo, yo tengo como una Exactamente. capa encima que me traduce a mi hardware como tal, Sí, a mi señor. hardware específico. Sí, señor. Eso es la máquina virtual de Java. Nosotros tenemos un problema, pues digo nosotros los ingenieros que tenemos más de 40 años, ¿m? Y era ese. Nosotros, antes de que se manejara Java, cuando yo iba a instalar pues una herramienta que nosotros desarrollamos sobre Windows, había que tener unas librerías específicas y había que hacer una cantidad de cosas para echarlo a andar apenas. Y cuando era sobre Linux, pues peor. Sobre Linux siempre ha sido más fácil, ¿sí? Cuando sale Java, Java dice no. Java tiene un tema, que lo que nos acaba de decir el compañero de ustedes, que no importa en dónde se instale, Macintosh, Linux, Windows, yo lo monto y sobre esa JVM monto mi aplicación. Y ya, así de sencillo. Aquí pasa lo mismo. Como acabé de decir hace ya como hora y media, nosotros manejamos hardware básico, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, esto que estamos viendo ahí en pantalla, funcione, necesitamos la misma idea de Java. Ah, listo. Como trabaja sobre Windows o trabaja sobre lo que yo quiera, hardware básico, yo le monto ese Java para que él me maneje esa arquitectura. Con una pequeña, gran diferencia. Y es que los archivos son distribuidos, son HDFS. ¿Listo? Como los archivos son distribuidos y Java no lo es, ahí hay un tema que es lo que no dicen acá. ¿Sí? Y es que a veces Java ¿cuál es la palabra que utilizan? Ralentizan, o sea, se pone lento. ¿Sí? Claro, cuando nosotros estamos trabajando el tema común y corriente, no hay problema. ¿Sí? Java solamente es para que interprete lo que acabamos de explicar. Pero a veces se pone un poquito lento. Lento estamos hablando de milisegundos, ¿no? ¿Sí? Claro, lento para Big Data, ¿sí? Para las otras aplicaciones no hay problema. Pero para Big Data sí, porque Big Data es otra arquitectura que usted ya sabe, la HDFS. Entonces ahí hay un tema donde ellos dicen, venga, como es un HDFS, como es entre comillas, un sistema operativo diferente, hagamos un tema de interfaz de línea y llamémoslo FS Shell. Y ahí es donde aparece esto, que es lo que vamos a ver, bueno, el viernes, cuando arranquemos el tema práctico, ¿sí? Es que no los quiero, digamos, eh, digamos, pullar mucho para el viernes porque, no, instalen eso el fin de semana tranquilos, ¿sí? Porque eso se hace con tiempo, muchachos. Eso se hace con una gasosita ahí, par de galletitas ahí con calma, porque eso se demora su tiempo, ¿listo? Entonces es mejor que lo hagan el fin de semana. Miren lo que está ahí.
mkdir, rm, cat, ¿sí? Eso es Linux. Entonces, ese comando shell, fsshell de Hadoop, es muy parecido a Linux. Lo vamos a ver en el primer ejercicio práctico, lo vemos, ¿sí? Es más, para pasar con put o con get, con put se pasa de Linux a HDFS y viceversa es con get, ¿sí? Pero son muy similares los comandos de shell, ¿listo? Claro, se puede programar en FS Shell, pero pues FS Shell ya sería el curso, digamos, más avanzado, ¿listo? Entonces fíjense que esta teoría cada vez se pone más interesante porque por lo menos uno ya tiene la idea base de lo que vamos a trabajar, ¿listo? Yo hoy voy a hacer, vamos a salir un poquitico más temprano que de costumbre. Acuerden que yo no les doy, no descansamos, ¿sí? Por eso damos las 3 horas de chorro. Pero no me quiero ir sin empezar a mirar el tema de Yarn. Sabemos que es un gestor de recursos, aplicaciones, digamos, que pretende extender el procedimiento. Póngale cuidado. Cuando dice que es un gestor de recursos de aplicaciones, digamos que sí, pero no. Entonces uno dice, ¿cómo así que sí, pero no? Gestor de recursos, sí. Y él gestiona las aplicaciones, pero de una manera base, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aplicaciones está su Cooper, el que maneja los animalitos. Ese sí es para gestionar las aplicaciones. Que sí o sí garantiza que Hive funcione. Que todas las aplicaciones de arriba, Peak, Storm, Spark, todas esas estén funcionando, ¿sí? Pero como no es obligatorio tener su Cooper, es más, nosotros no tenemos su Cooper en nuestro ambiente, no porque nos tocaría comprarlo. Entonces, a falta de ese su Cooper, está Yarn y él lo gestiona y lo hace bien, ¿sí? Digamos que, ¿qué es lo que le falta o por qué se inventaron el otro? Porque el otro sí garantiza que la aplicación esté funcionando. Es más, ¿por qué lo garantiza? Porque desde la instalación, él asegura que la instalación está súper, digamos, bien hecha, digámoslo así. Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo así que la instalación? Claro, como yo instalo lo básico, de hecho nosotros lo instalamos lo básico, ¿sí? Por ejemplo, Hive viene instalado porque es básico, pero yo le puedo montar encima aplicaciones. Ya lo vimos, nosotros vemos, no sé, 5 o 10 aplicaciones y hay como 700 y pico. Esas que instalan por encima es las que maneja su Cooper, ¿sí? Entonces es para que quede claro, porque es que alguna vez un muchacho me preguntó, me dijo, profe, pero ¿cómo así que las aplicaciones? Porque usted nos explicó que el que manejaba las aplicaciones era el que cuida a los animalitos en el zoológico. Entonces por eso yo hago la aclaración antes de, pues para no enredarlos, ¿listo? A falta de su Cooper, Yarn se encarga de manejar las aplicaciones. Listo. Dos aspectos fundamentales. Gestión de recursos, eso sí lo sabemos. Disco, memoria RAM, procesador y core de procesador, todo lo que tiene que ver con recursos. Planificación y monitorización de tareas. Claro, cuando él tiene todo eso distribuido, es más, lo que acabamos de ver, los nodos, él tiene que empezar a mirar que todo esté funcionando bien, ¿sí? Dentro de esa gestión de recursos, ¿sí? Dentro de la gestión de recursos está eso, que las tareas y que las peticiones se estén trabajando bien. ¿Listo? Entonces, ese Yarn funciona muy similar a lo que vimos nosotros ahorita. Pero aquí no se llama Name Node, sino se llama Resource Manager. Desen cuenta que ustedes ven eso y ya no estamos hablando de nodos, estamos hablando de cómo funciona el tema del Yarn, del Yet Another Resource Negotiator. Y es lo mismo, es muy parecido, solo que aquí ya no son nodos, sino son temas de estructura, digamos, estructura de un administrador de recursos. Ya no se llama Name Node, sino se llama Resource Manager. Y ya no se llaman Data Node, sino se llaman Node Manager. Entonces, lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, dentro de este Resource Manager, él, digamos que él es el que coordina todos los Node Manager.
Cada uno de los nodos tiene una parte de software que es administrada por el YARN y que tiene un tema que se llama Application Master. Me voy a adelantar un poquito. Lo sabía. Acá está. Ay, no, ese no está. Sí, es que tan pronto me acordé tarde. Bueno, no importa, vémoslo así y más bien para la próxima lo vamos a volver a ver. Bueno, les voy a dar la idea general. Igual yo sé que ya estamos todos cansados, pero es para que no nos vayamos sin esto. Es muy parecido al Nade Node y al Data Node, ¿sí? Pero administrando los recursos. Fíjense que tiene una cosa que se llama Scheduler, un planificador, ¿sí? Ese planificador, ¿sí? Es como un plugin que, digamos, se activa y se desactiva, dependiendo de lo que esté haciendo en determinado momento cada nodo. ¿Por qué? Porque aunque todos los nodos están trabajando al tiempo, de pronto la data que se está trabajando en una determinada tarea no están todos, sino está en el nodo, ya lo vimos, está en el nodo 3, en el nodo 7 y en el nodo 5, por decir algo. Entonces, esos nodos le dicen al YARN, le dicen, oiga, venga, si yo me veo colgado y usted tiene de pronto un recurso de otro nodo que me pueda colaborar, ¿lo puede hacer? Entonces la respuesta es sí. De hecho, hay una manera de instalar una memoria que no es de nodo, sino es compartida. O sea, yo instalo, por ejemplo, una solución de memoria, no sé, por ejemplo, 64 GB en RAM, es un ejemplo, ¿sí? Entonces yo le puedo adicionar una memoria, ¿sí? O puedo poner un servidor aparte, ¿sí? Y solamente coger la memoria de ese servidor para que apoye este tema de negociar todos los recursos, ¿sí? Solamente la memoria. Y esa memoria la comparten todos los otros nodos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando él empieza a enviar tareas y gestionar la ejecución de cada agente, de cada nodo, ¿sí? Digamos, de manera individual, pero sincronizada, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que quería contarles. Bueno, el número de núcleos, core, la cantidad de memoria. Eso era más o menos lo que quería contarles. Y otra cosa, así como el name node atiende, digamos, peticiones del cliente, que ya lo vimos, miren, es igual. Ese resource manager es el que se entiende con el cliente y solamente él, ¿sí? Los demás no. ¿Por qué? Porque si yo estoy coordinando, ¿sí? Y en la vida real pasa, si yo estoy coordinando 3 servidores, pues uno solo, o sea, yo, es el que yo tengo que decir cuál está disponible para que atienda al cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo a 2 o a 3 a coordinar, pues lo que estoy haciendo es o sea, lo contrario a coordinar, que es discoordinar entonces ese tema, ¿sí? Es uno solo el que me tiene que coordinar eso. Por eso el cliente solamente le hace la petición al Resource Manager, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo quería comentarles, muchachos, antes de terminar. Bueno, ahí sigue una cantidad de cosas, pero aquí ya se complica el tema. Entonces, yo creo que dejemos ahí. Pero esto es lo que quiero que se llenen en la mente. Es muy parecido, ¿sí? Es muy similar el YARN, de cómo trabaja el YARN, a cómo trabaja el tema de sincronización de nodos. ¿Listo? Bueno, listo. Mañana, digo, el viernes terminamos con esto y lo vemos con más calma. Bueno, muchachos, no sé si haya alguna observación o pregunta o algo. Por mi parte, no, profe. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que cada vez, digamos, esta teoría se pone más interesante. Listo, entonces quedamos así, muchachos. El viernes yo tengo ahí un par de ejercicios, yo me voy a ver cuál hacemos, ¿sí? Práctico. Y si no, pues vamos a ver un tema bien interesante que es la arquitectura de las bases de datos no SQL, que tanto hemos hablado y no hemos visto. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Yo creo que por hoy dejémoslo ahí, porque ya está bueno de teoría por hoy. Entonces voy a detener aquí la grabación.